¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Empezamos el 2023 un poco tarde, pero bueno, para charlar un poco sobre política, economía, qué es lo que está pasando en Argentina con lamentablemente malas noticias como siempre. Pero bueno, esta vez vamos a charlar sobre un pronóstico, ¿no? Que da el Banco Mundial. Como siempre, ustedes saben que eh, a nosotros los argentinos nos dan pronósticos, como a todo el mundo. Hay gente que se dedica a hacer este tipo de pronósticos y que muchas veces acierta, ¿no? En este caso es el Banco Mundial que dice que Argentina se prepara para un sombrío pronóstico, es decir, una situación bastante difícil en el año 2023, este año que está empezando o que ya está terminando el primer trimestre, ¿no? Bajo la expectativa del 2%, la expectativa de crecimiento del 2% al 0%. ¿Cuáles son los puntos que plantea fundamentalmente el Banco Mundial? Bueno, dice que la sequía, la falta de dólares y la inflación. Bueno, si fueran estas tres cosas nada más, estos tres puntos, realmente Argentina estaría salvada, es decir, no tendríamos mayores problemas. Yo diría que faltan una serie o una gran cantidad de aspectos a tener en cuenta, la inseguridad, la falta de atención a los jubilados. Ayer veíamos cómo Bernie corría despavorido luego que los conductores, ¿sí? Los choferes, se cansaran de pedir una respuesta, algo que, por cierto, este gobierno se ha caracterizado por olvidar definitivamente a aquellos que los han votado y quién sabe, es decir, muchas veces nos planteamos de qué en realidad son las teorías que pueden llegar a tener algunos pensadores dentro de este círculo de políticos, pero la realidad es que, bueno, esto ha jugado en contra, de hecho juega en contra para el gobierno actual. No vamos a decir que la oposición son la muestra cabal de lo que posiblemente pueda llegar a salvar a Argentina. Yo creo que es bastante improbable que esto suceda, pero bueno, eh, vamos a empezar a charlar un poco de esta nota, ¿no? Que hace hincapié en estos temas. Dice, la economía argentina, ante una perspectiva negativa, la pérdida de reserva del Banco Central que obliga al gobierno a restringir la salida de divisas en importaciones, la aceleración de la inflación, la sequía y unas proyecciones privadas podría implicar una caída de hasta 20 mil millones en exportaciones. Bueno, esto también hay que tener en cuenta. Hay que analizarlo profundamente y saber que estos gobiernos, es decir, la mayoría de los gobiernos que han estado anteriormente a también han sido ineficaces y no han logrado sus objetivos. Es decir, Argentina viene desde hace muchísimos años en caída libre y el sistema no ha logrado dar una respuesta adecuada creo que a los puntos más importantes, ¿no? Es decir, contener la inflación, una inflación que viene creciendo desde hace muchísimos años, algo que lo sabe todo el mundo, no hace falta que yo lo esté diciendo. Esto también ha generado obviamente una inseguridad creciente en el país y también vemos cómo las condiciones para aquellos que se dedican a producir no son las adecuadas. Cualquier país del mundo, aunque en estos últimos tiempos debo decir que los políticos parecen haber, o los políticos de algunas partes del mundo, parecen haber copiado las recetas argentinas. No vemos la Unión Europea con graves problemas de inflación, consecuencia lógica de la impresión descontrolada de dinero, la falta es decir, de insertar ese dinero en la industria, es decir, lo han malgastado. Y esto es lo que hacemos en Argentina normalmente, es decir, imprimir dinero, regalarlo y no generar ningún tipo de valor, que sería lo que debería hacerse supuestamente con el dinero cuando se imprime en el Banco Central. Bueno,
Esta es una de las críticas. Pongámonos a pensar por un momento que quien es ministro de Economía hoy, el abogado, es abogado, es decir, está bien, un abogado tiene una materia que se llama economía política, pero de ahí a ingresar o insertarse dentro de la macro o de la microeconomía es un tema un poco más complejo. Es cierto que el ministro tiene asesores, pero por allí quizás le funcionan mejor los asesores de imagen, ¿no? Porque en estos últimos tiempos algunos diarios lo han dado como posible candidato a presidente. Con el 95, el 100% de inflación en el año 2022, ¿quién podría creer esta aseveración, ¿no? Es decir, solamente los diarios que obviamente reciben dinero por parte del Estado, que son casi todos los más grandes diarios, pueden asegurar esto. Es decir, incluso el presidente actualmente con el desastre que ha hecho en el país, tiene intenciones de continuar. Yo creo que eh, lo más lógico sería dar un paso al costado de decir, bueno, he fracasado, voy a dejar que fracase el próximo. Porque, bueno, esto es lo que ha sucedido con tantos presidentes en Argentina que ya no nos sorprende que siga sucediendo esto. Es decir, muchas veces nos preguntamos si son los políticos los que tienen, es decir, los que tienen la culpa de todo esto, o si en verdad es el sistema, es decir, porque tenemos un sistema que está armado o que está construido desde hace muchísimo tiempo, una burocracia que cada día se hace más grande, un Estado que cada día es más pesado, ¿no? Para aquellos que trabajan, para aquellos que producen, poder sostener este tipo de Estado. Y cuando el Estado se queda corto de dinero, recurre al Banco Central y imprime dinero como si fuera la última vez, y esto genera inflación, lo que hace obviamente que aquellos que producen, aquellos que trabajan, pierdan su poder adquisitivo. Pensemos por un momento que una empresa en Argentina que produce en pesos y tiene que importar este, algunas herramientas, algunas máquinas del exterior con la devaluación, producto de la culpa, ¿sí?, de esta impresión desmedida, tiene que pagar mucho más, ¿sí?, tiene que generar mucho más pesos para poder comprar esa maquinaria o esos productos necesarios para poder producir. Otro punto muy importante a destacar es la presión tributaria. Bueno, la presión tributaria en estos últimos tiempos, podemos decir que en todo el mundo, es bastante grande, bastante importante. Y me voy a parar, me voy a detener por un momento a analizar, simplemente le vamos a tratar de pasar por arriba lo que han hecho los agricultores en Holanda, ¿no? Que terminaron formando un partido político que ya tenían, pero le dieron un impulso mucho más fuerte y lograron la mayoría dentro de lo que es el Parlamento, y hoy están tratando de formar gobierno o ya han formado gobierno, en cuanto y en tanto ahora van a defender sus propios intereses. Acá lo tenemos el ministro de Economía que, según algunos diarios, como les dije, todavía tiene algún tipo de este, algún tipo de esperanza en ser presidente. Ojo, ojo, puede que lo sea, ¿eh? No nos vamos a sorprender si es esto lo que sucede. Dice, el dato surge del informe económico para América Latina y el Caribe que el Banco Mundial publicó, bla, 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 bla. Las perspectivas para el año son mucho más sombrías que en 2022. Bueno, desde hace mucho tiempo las cuestiones viendo sido sombrías. En este contexto negativo implica para la región perspectiva de menor crecimiento. Prevén el mismo ritmo deslúcido de las últimas 2 décadas. Bueno, acá vemos la sequía aparentemente, los dólares que faltan y un estancamiento del Producto Bruto Interno que va a ir al 0% de crecimiento. Bueno, la última edición del informe Foco Económico Consenso, estos nombres a veces un poco complicados, ¿no? Y en inglés, ¿no? Forecast, estima que el nivel de actividad de este año se contraerá al 0,5. Generalmente a estas perspectivas que debería hacer el centro estadístico que tiene Argentina, lo hacen terceros, ¿no?
Creo que, bueno, también es obvio que lo van a hacer tercero, que analicen nuestra economía porque estamos en cierta medida totalmente endeudados y es muy difícil salir de estos compromisos que han adquirido la gran mayoría de los expresidentes y los actuales presidentes, el actual ministro de Economía. Así que bueno, es el arrastre estadístico que dejó el año pasado es levemente inferior al 1,5%. Otro tanto, bueno, habla del maíz. La sequía tiene un impacto indirecto de un agujero, bla, 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 bla. Bien, como les decía, crecimiento en el empleo informal en el país se estiman en un... ¿Cuánto? Entre otras debilidades locales, los economistas del Banco Mundial advierten por el crecimiento en el empleo informal. Bueno, esto es no solamente se da en Argentina, España también tiene un problema muy grande, ¿sí? Del empleo informal. No es algo que sea autóctono, ¿no? Es decir, que sea propio nuestro. Yo creo que en estos últimos tiempos hemos estado exportando las ideas económicas y políticas, una mezcla de, no sé cómo llamarlo, pero la verdad que es bastante patético lo que está sucediendo también en algunos países en Europa como consecuencia de esta de copiar, ¿sí? Las políticas que parecen no haber visto que han fracasado en Latinoamérica. Bueno, al menos eso es lo que muestran las estadísticas y los pronósticos que da el Banco Mundial. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, ya saben, denle like, suscríbanse al canal, compártanlo. Y bueno, aporten sus ideas y nos vamos a ver en el próximo video.